cartuchera. Pero bueno, así no está hablando sola ahí, y nadie le responde. Yo quería Gracias. saber el tema, o sea, la diferencia que hay entre eluviación e iluviación. O sea, Bueno, ¿qué diferencia? a ver, yo voy a escribir algo, a ver si, para que no se olviden. Bueno, porque esta no tiene pizarra. Capaz que... Bueno, veamos. Cuando yo hablo de eluviación, miren, porque no se van a olvidar, porque eluviación implica pérdida. Entonces, yo cuando era estudiante, como regla memotécnica, yo me acordaba, relacionaba que pérdida y eluviación, las dos empezaban con E. Entonces, no sé, hasta ahora soy docente. ¿Bien? Esa es la característica distintiva de E. Por lo tanto, cuando yo hablo del horizonte E, me estoy refiriendo a un horizonte que se caracteriza por la pérdida. ¿Sí? ¿De qué? De arcillas, de sales, de óxidos de hierro, de materia orgánica, y por eso el horizonte E es un horizonte pálido. ¿Se entiende? Entonces, en síntesis, cuando yo hablo de eluviación, estoy hablando de pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de materiales. Puede ser arcillas, pueden ser sales, puede ser humo, materia orgánica, óxidos de hierro, carbonatos, en fin. Pérdida. Y cuando yo hablo de iluviación, estoy hablando de ganancia, de enriquecimiento. ¿Está bien? Típico del horizonte B. Sí, ¿Sí? ¿Se profe, sí, entiende? sí, ya me quedó Bien. claro. Bien, entonces no se olviden, quizás yo les digo mi regla, les puede servir a algunos y a otros no, pero siempre relaciono eluvial con pérdida, iluvial de ganancia. La otra, para que no se olviden, ¿cómo es la letra B larga, el horizonte B? B mayúscula, ¿a eso se refiere, Es profe? una B mayúscula. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos para que no se olviden que es el B de ganancia, es como si fuese una letra gordita. ¿Sí o no? Bien, sí, Bien. Es B, es iluvial y es de ganancia. ¿Está bien? Bien. Ahora lo que yo a ustedes les hablo, ustedes se lo tienen que imaginar. sí, profe. Bien. Profe, dependiendo del tipo de ganancia de mineral, digamos, sería el subíndice, por ejemplo, el BT de Exact- arcilla. Exactamente. Y fíjense, BT, arcilla silicatada, tal cual. El BT es una ganancia de arcilla silicatada. El BK, ¿qué es? De potasio. ¿De carbonatos? De carbonatos de calcio, generalmente son calcio y magnesio, pero se estila decir calcio porque generalmente es el más abundante. Siempre hay algo de magnesio también. Carbonatos de calcio. Carbonatos de calcio. ¿Sí? Hay otras, por ejemplo, para darles una idea, Z, que también la vieron. ¿De qué? ¿Ganancia de qué? Z. También lo vieron en los procesos. Los últimos que vieron. Y hay un ejemplo, también un perfil, creo que está en el práctico. A ver. Creo que está la imagen ahí. Bueno, o les pregunta, ¿qué significa la Z? Si vieran BZ,
como estamos diciendo que B es de ganancia, para que no se olviden todos los subíndices, ¿qué quiere decir Bien. Z? A ver si está el ejemplo, estoy buscando si así es o yo estoy. Si hay un ejemplo o no. No, no está BZ. A ver. ¿No es de sales más solubles que el yeso? Exactamente, Z, a ver dónde está, si está acá. Bueno, acá está AZ, pero es BZ, que significa sales más solubles que el yeso. ¿Por qué esa aclaración? Porque muchas veces, fíjense, eso es para diferenciarlo del carbonato de calcio, carbonato de magnesio y del yeso. ¿Se acuerdan que esos dos eran las sales más insolubles? Entonces lo que me está dando idea, que cuando yo hablo de subíndice Z, me estoy refiriendo justamente a sales solubles, ¿sí? Y eso tiene mucha importancia por ese concepto de la solubilidad y de las sales solubles están relacionadas directamente con la presión osmótica, o sea, con el efecto que causan, ¿sí? Cuando han visto procesos de salinización, han visto en el práctico que hay una pregunta que les dice a ustedes, ¿cuáles son las consecuencias de que haya tantas sales solubles en la solución del suelo? ¿Sí? Algo así dice la pregunta. Eso tiene mucha importancia y ustedes lo han visto en fisiología vegetal. ¿Cuál es el problema de que haya tantas sales en el suelo? Porque en realidad tiene que haber sales en el suelo. El problema es el exceso de sales, ¿sí? Yo necesito y siempre va a haber sales en el suelo porque hay un proceso de meteorización. Ahora, ¿el exceso cuál es el problema? ¿Quién me dice ya que estamos acá? Aumenta el potencial osmótico y Ajá, eso ajá. hace que aumente el potencial agua del suelo. ¿Qué pasa si aumenta el potencial osmótico? En realidad, el problema no es para el suelo, fíjense. El problema del potencial osmótico, o sea, que se eleve tanto el potencial osmótico, tiene que ver con las plantas. La planta no puede extraer agua del suelo. ¿Se acuerdan cuando vieron en fisiología? Vieron en fisiología vegetal, ¿verdad? ¿Tienen ahora? ¿Tuvieron ya? Sí, profe. Bien. Y vieron que se eleva la presión osmótica y ¿qué le pasa a la raíz? No puede extraer agua. Es más, puede llegar a perder agua. ¿Por qué? Porque el agua se mueve de un potencial, de mayor potencial a menor potencial. Entonces Sí. el agua no puede ingresar. El trabajo que puede hacer, no puede extraer el agua, la raíz. O sea, puede haber agua en el suelo, pero el exceso de sales que tiene no le permite tomarla. Entonces es un problema para las plantas el exceso de sales, o sea, la salinización que puede haber en un suelo. En sí, en el suelo no es un problema. O sea, ¿qué quiero decir? Incluso ese exceso de sales favorece que haya floculación, son suelos que físicamente están en condiciones. Físicamente. El problema es esto que causa las plantas. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo y retomando, puedo tener un BZ, que es acumulación de sales más solubles que el yeso. Puedo haber un BK, acumulación de carbonatos de calcio. Puede haber un BTN. ¿Qué quiere decir BTN? ¿T qué era? Acumulación de Acumulación de arcillas, arcilla. profe. De arcillas silicatadas, ¿verdad? Por un proceso, y les destaco, es un proceso diluvial, justamente, un proceso diluvial, para diferenciarlos de otro B que ya vamos a ver después. B con la Y, BY, con Y. ¿Qué querrá decir? ¿Acumulación de qué? ¿De yeso será? De yeso. Y el BTN es cuando hay acumulación de arcilla silicatada y sodio. El N viene del sodio, de natrium, del griego, sodio. Entonces, ese es un suelo que además de tener acumulación de arcilla silicatada, tiene acumulación de sodio. Eso también eso sí causa problemas en el suelo. O sea, físicamente es un suelo que no tiene buenas condiciones. Tiene una muy Profe, mala. este último era BTN, ¿no? Disculpe. Sí, BTN. Y a ver, ¿Ok? veamos otro. BO, OX, BOX, ¿qué era?
De No está horizontes dando- orgánicos. ¿Eh? ¿De lo era de horizontes orgánicos? No, no, no. Así- O sí, pero yo estoy hablando utilizando del- el OX como subíndice, no Bien, como, bien. ¿sí? Claro. Como Horizonte subíndice. óxico. Óxico, ¿qué tiene entonces? ¿Acumulación de qué? Fíjense que el nombre se los dice, OX. Óxido. Óxidos, acumulación de óxidos. Óxidos de hierro y aluminio e hidróxidos de hierro y aluminio. Entonces, eso le está dando idea a ustedes, yo les doy todos estos ejemplos, para que tengan idea cómo ve la característica que tiene es la acumulación. Entonces, ¿qué vimos? Acumulación, incluso puede haber acumulación de materia orgánica. ¿Dónde, qué símbolo será ese? ¿Ve qué? Le da un color oscuro, les voy tirando datos, le da un color oscuro, eso también lo vieron en procesos. Es la melanización, pero no me acuerdo la letra. No, 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 la melanización es otra cosa. Yo acá estoy hablando de B, del horizonte B, que está en un también está en el práctico. Ya les diferencio. ¿Qué les pasa a los podsoles? O el proceso de podsolización que vieron ustedes. ¿Se acuerdan o no? Que está al final, donde vieron un horizonte oscuro donde se acumulaba la materia orgánica. ¿Qué símbolo llevaba en ese caso B? BH. BH. Y ahí aclaro. Ojo con eso. Me está diciendo que B tiene una acumulación de materia orgánica, que no es lo mismo que la melanización, y la melanización que ocurre en el horizonte A. En el caso del horizonte A, hay una íntima relación, mezcla entre la materia orgánica y la fracción inorgánica. En cambio, cuando yo hablo de BH, estoy hablando de un proceso de iluviación. La materia orgánica que estaba arriba, ¿sí? Descendió, se acumuló, hubo un transporte mecánico y se acumuló en el horizonte B. ¿Se entiende la diferencia? Hay un proceso iluvial. Bien. ¿Sí? No lo vamos Profe. a confundir. ¿Sí? Profe, no sé si estoy confundida, pero la podzolización tiene que ver con el tema de las expansiones de las arcillas. No. No. Nada que ver. No. Bien. Bien. No. Bien. Bueno, no Profe. sé si quedó claro entonces lo de iluviación, eluviación. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, pues yo voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. ¿Quién es el horizonte E por... Oh, ya le respondí. Bien. ¿Quién es el horizonte entonces iluvial? D. B es el horizonte iluvial, y ya vamos a ver que también puede ser, además de iluvial, también pueden haber otros procesos, pero por ahora vayan sabiendo que es iluvial. Y por lo tanto, y ahí les pregunto, ¿quién es el horizonte entonces eluvial por excelencia? Y aclaro de por excelencia. Sería el E. L. Y ahí, ¿por qué hago la aclaración? Porque A también pierde. Vuelvo a repetir. A también pierde, o sea que también es eluvial, pero no es la característica que lo distingue. ¿Se ha entendido? A Bien. no es la característica que lo distingue. A lo caracteriza lo oscuro, la materia orgánica, la íntima relación que tiene entre la materia orgánica y la fracción inorgánica, la actividad biológica que tiene. Entonces, es eluvial, pero no es la característica que lo distingue. ¿Sí? Bueno, no sé qué otra duda tienen. Cuéntenme. Profe, con respecto al horizonte B también, en la edad turbación hay horizontes que, el horizonte BSS y BKSS, Ajá. no sé si los dijo, no sé qué significan esos horizontes. SS significa Slick and Size. Los Slick and Size, que son ¿qué? ¿Quién sabe qué es lo que pasa en una vertisolización?
o en Las humedad. barnices de superficies de arcilla. deslizamiento. Las caras espejos, son las superficies de deslizamiento. Ese proceso se caracteriza porque, ¿qué le pasaba? ¿Cuál era el material original dominante en un vertisol o en el proceso de vertisolización? ¿Cuál es el material dominante? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre ese proceso? ¿Quién me cuenta? A ver, con sus palabras. Por las Y ahí- arcillas expansivas. Bien, el material original, fíjense el factor formador que necesitamos. El factor formador, material original, se caracteriza porque hay una riqueza de arcillas, o se formaron ahí, o están en el material original, o sea que pueden ser, si yo digo que se formaron ahí, hablo de neoformación, o ya estaban en el material original, son ricas en calcio, en magnesio, ¿sí? Son expansivas. Entonces, cuando se hidrata, se expande esa arcilla. Ustedes se imaginan el suelo, la masa de suelo cuando se hidrata, esas arcillas se expanden. Entonces, grandes masas de suelo, ¿sí?, se deslizan una sobre la otra, y en ese movimiento que hacen, en esa fricción que se hace de las masas, producen ese brillo, que es como si fueran, alguna vez alguien ha metido la pala en el suelo, y ha visto cómo se pone el suelo, ese brillo que tiene. Sí. Bien, Sí, algo semejante a eso es entonces un slick and size. Y el práctico les dice, ojo, no confundir con un barniz o cután. ¿Sí? Que es otro Profe, proceso. y Sí, cuando tiene la K, sería algo K es como de carbonato de calcio. claro, El como que estaría subíndice es carbonato. cementado, ¿Eh? como que estaría cementado, o... No, para que esté cementado tiene que estar la K con M. Ah, Ya lo ok. van a ver en el apunte de perfil. Pero no, para que esté cementado tiene que estar la K con la M. KM, ¿sí? Y ahí quiere decir que Profe, el carbonato de calcio y está cementado, con la M. Sí, el BTN era arcilla y sodio. sodio. Acuérdense, sodio viene del griego natrium, por eso está BTN, sodio. Las dos cosas tienen, arcilla silicatada y sodio. Gracias, profe. No, de nada. Y perdón, y lo de la vertisolización y del BSS, entonces, disculpen, para cerrar lo que preguntaba el caballero, lo que te está diciendo entonces es que en ese B hay slick and size, hay esas superficies de fricción o esas caras espejos que se produjeron por un movimiento mecánico en síntesis de grandes masas de arcillas del suelo que se movieron. Cuando se hidrataron, se expandan y se friccionan, hay fricción. Y ese rozamiento, ese movimiento, ese deslizamiento de una cara, de una masa de suelo sobre otra, provoca ese brillo. ¿Está bien? Sí, Eso profe, gracias. es ese. De nada. Yo los escucho, no estoy acá. Profe, ¿cómo afecta en la argiluviación el carbonato de calcio? Porque decía de que cuando había carbonato de calcio, en el material original no se daba el proceso. Porque el calcio, escuchen, y esto, cuando yo diga calcio, ustedes tienen que estar pensando que el calcio es un aglutinante. ¿Qué quiere decir? Siempre que hay calcio en el suelo, eso permite que haya una buena agregación, o sea, favorece que se unan las arcillas, las partículas del suelo para formar el agregado, y eso permite que haya una buena estructura. Por lo tanto, las partículas individuales están unidas formando agregados, ¿sí? También se llaman PED, se unen formando agregados.
Entonces, el proceso de lesivage o argiluviación requiere que las arcillas estén, cuando llueva, se dispersen. Pensemos, llueve, necesito que estén dispersas para que estén en suspensión en el agua. ¿Se imaginan ustedes eso? Ustedes imagínense el suelo con sus poros, llueve, los poros se llenan de agua, y yo necesito que las arcillas estén dispersas, ¿sí? Están en suspensión y se movilizan a través del perfil del suelo. Entonces, si yo tengo calcio, tengo una buena agregación, ¿sí? No van a estar dispersas, va a haber muy pocas arcillas dispersas, están unidas formando el agregado o el PET. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que les aclara y les dice. Por lo tanto, primero es como que tiene que haber una lixiviación de ese calcio. Se tiene que perder. ¿Para qué? Para que genere que las arcillas estén dispersas, ya no estén unidas, y entonces se va a producir el proceso de iluviación, de eluviación y de iluviación. ¿Se entiende? No sé si me explico. Ah, sí, profe. Ahora sí. ¿Y eso Bien. sería la floculación? No, es todo lo contrario. La floculación es la unión, pensemos de que cuando hay calcio, ¿ustedes han visto cómo se hace la depuración del agua? ¿Alguien ha hecho microbiología? ¿Han visto cómo se depura el agua? Bien. Cuando ustedes agregan calcio, ¿sí? O hidróxido de calcio al agua, que por ejemplo haya muchas partículas, un agua que esté, tenga muchas partículas en suspensión, suelos, por ejemplo, tierra, que tenga sus materiales en suspensión. El calcio es un aglutinante. ¿Qué quiere decir? Es como que tiene dos cargas positivas y permite que se unan las arcillas entre ellas, ¿sí? Las acerca. Ya vamos a ver cuando haya formación de estructura, lo vamos a ver después cuando veamos física de suelo. Pero vayan sabiendo que permite que se unan las arcillas, ¿está bien? Y después por su mismo peso, cuando están en suspensión, esos cúmulos, que ya vamos a ver, de arcillas, precipitan, se sedimentan por su mismo peso, ¿sí? Y eso hace que el agua, por ejemplo, un agua turbia, quede limpia, porque hace que al unirse por su mismo peso, se sedimenten. Entonces, me queda el agua más limpia, más limpia. En el suelo ocurre eso también. Al haber mucho calcio, favorece que se unen las arcillas, se van uniendo, formando cúmulos más grandes y terminan sedimentando. Eso es lo que se conoce como floculación. ¿Se entiende? Ah, Entonces, buenísimo, profe. Sí, eso ahora es sí quedó claro. floculación, se van uniendo las arcillas. El sodio, digamos así, usted tiene que pensar, el calcio favorece la floculación, ayuda a la agregación, todo lo opuesto es el sodio. El sodio hace todo lo contrario, no permite que se unan esas arcillas y lo que hace es dispersar, es decir, mantiene la dispersión, las mantiene separadas. ¿Está bien? Entonces, yo digo sodio, ustedes dicen dispersante. Yo digo calcio, ustedes piensan un aglutinante. ¿Sí? Por eso en los suelos se agrega calcio justamente para favorecer carbonatos de calcio u otras formas de que haya calcio, para que se favorezca que tenga una buena estructura ese suelo. Y ya vamos a ver por qué el suelo tiene que tener una buena estructura. ¿Mm? Y hago la aclaración, ¿no? Yo cuando digo necesito esto para que se haga el proceso de argiluviación, vuelvo a repetir, esto no está relacionado con la productividad de un suelo, ¿no? Estamos estudiando los procesos nada más. Cuando yo me refiero a requerir, hago referencia que factores necesito que haya para que se dé un determinado proceso.
Profe, después Sí, en el TP había una pregunta en calcificación que ajá. decía si se producía con otro elemento o algo así. ¿Puede ser con el magnesio? Si se producía la calcificación con otro elemento, sí, puede Sí. ser el magnesio. Generalmente, en realidad, ustedes van a ver, cuando ya vean análisis de suelo, van a ver que generalmente dice carbonato de calcio, los análisis de suelo cuando se los determinan. Pero en realidad siempre algo de magnesio. ¿Sí? Siempre es carbonato de calcio y magnesio. Sí. También tiene dos cargas positivas el magnesio. Ah, bueno. No le he visto esa pregunta. A ver. Sí. Sí, los escucho, ¿no? Escuchen, en 10 minutos está por cortar esto, ya saben que volvemos con el mismo, ¿cómo se llama? Con el Link. mismo link. Si llegara a haber un problema, porque por X motivos no se puede, yo les voy a enviar un link nuevo por Classroom. Pero generalmente no hay problema. Pero como ha habido sus excepciones, como toda cosa, vuelvo a repetir para los que han entrado más tarde, que el parcial va a incluir hasta el tema que se vio la semana pasada. El tema que hoy da el profesor no ingresa en el parcial, ¿sí? No va a entrar entre los temas del parcial. Profe, ¿y el parcial es más o menos como el coloquio o cómo sería? Sí, va a ser así, va a ser para que piensen, piensen, razonen, o sea que manejen bien cuál es la idea, que tengan en claro cuáles son los procesos que puede haber en el suelo, eh, que también se vea, este, que los tengan claros, porque eso es lo que a ustedes los va a ayudar como ingenieros en recurso para ver, vuelvo a lo mismo, los procesos, los factores, es importante que los manejen, porque sabiendo cuáles son los factores que actúan en la formación de un suelo, también ustedes van a poder saber cómo se va a comportar ese suelo ante la acción o ante cualquier efecto que hagamos sobre él. Entonces, sí es importante que lo sepan. ¿Sí? Además, si ustedes quieren saber analizar el perfil del suelo, y mínimamente hay que saber los procesos, los factores. Para cartografía también necesitan saber factores formadores. Entonces, sí, pensemos, ustedes siempre que estudien, piensen el uso que le van a dar a eso. Y bueno, va a ser así como están en los coloquios, o sea, que ustedes analicen, que lo razonen, así como juntos íbamos viendo, razonando esto, bueno, así va a ser el parcial. Como los prácticos, profe. Sí, claro, que uno les va preguntando. Por eso les digo, algunas veces parece una tontería un práctico, pero es muy intencional. O sea, el docente lo quiere llevar al alumno a que preste más atención en esto, vea aquello, que lo razone. Y esa es la intención, lo va llevando, es como guiarlos cuando ustedes están en su casa. ¿Sí? Tal cual. Y seguro que va a haber preguntas del práctico. Profe, Sí, les escucho, ¿no? Sí. cuando mi compañero preguntaba sobre el proceso de si el magnesio podría reemplazar el calcio Ajá. en una calcificación, Mm. ¿eso por qué sería, profe? O sea, por ejemplo, acá en Porque una de las preguntas, Porque el calcio siempre está, es lo que yo les decía, normalmente, generalmente el carbonato de calcio está muy asociado con el magnesio, ustedes siempre lo van a encontrar juntos, y porque el calcio y el magnesio, los dos tienen dos cargas positivas, son dos cationes que tienen dos cargas positivas, entonces tienen un comportamiento semejante. ¿Se dan cuenta? Entonces, también eso le va a permitir tener un comportamiento semejante. Es lo que yo les decía. Ustedes van a ver un análisis de suelo y normalmente dice carbonatos de calcio, si hay en el suelo, y les da la cantidad que hay. Pero siempre no está solito el carbonato de calcio. Siempre tiene algo de magnesio.
¿sí? Es muy raro encontrarlo puro. ¿Se entiende? Sí, pero cuando pregunta, ¿solo se produce el proceso cuando hay carbonato de calcio en el perfil? Sería... No. A ver, no. ¿Qué dijimos? No. El carbonato de calcio, fíjense, esa es otra pregunta. El carbonato de calcio, y ahí aclaro, puede provenir porque esté en el material original. A eso creo que apuntaba la pregunta. Puede estar el carbonato de calcio en el material original, o sea que originalmente había carbonato de calcio en el material que dio origen a ese suelo. El carbonato de calcio también puede provenir de que quizás no estaba en el material original, pero hay reacciones por un proceso de meteorización. Un material puede haber aportado calcio, el otro carbonato, y se formó carbonato de calcio. En ese caso hablamos de carbonato de calcio de neoformación. Se formó ahí, no estaba en el material original, pero la meteorización de los elementos de determinada sustancia dio lugar a la formación de carbonato de calcio. También puede pasar de que el carbonato de calcio haya provenido de otro, por ejemplo, de un material que vino, ya sea porque sedimentos, porque el viento lo trajo, porque el agua, y se haya incorporado carbonato de calcio. ¿Se entiende? A eso es lo que apuntaba la pregunta. Déjenme que hable al práctico, pero ya les hablo al práctico. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé si me explico. Ustedes pregúntenme nomás. Yo pensé que el compañero se refería a que si solamente podía ser el carbonato de calcio. A ver, espérenme que estoy por Sí, es que no me abrir. acordaba bien la pregunta, pero era así como dice. ¿Sí? Bien. Entonces, hago una síntesis, les cierro, no quiero que les quede. En síntesis, el carbonato de calcio puede estar in situ, o sea, ya estaba en el material original. Segunda situación, se puede haber formado ahí. ¿Por qué? Porque por meteorización puede haber una reacción química que dio liberación de calcio, la otra carbonato, y se formó el carbonato de calcio. Ya sería un origen secundario, de neoformación. Se formó ahí. Y la última opción, alóctono, vino de afuera. Se depositó un sedimento, lo puede haber traído el agua, lo puede haber traído el viento, pero hay carbonato de calcio. ¿Está bien? ¿Sí? Como para cerrar. Estoy por abrir el práctico, denme 2 segunditos de que está acá, para que lo veamos. Bueno, ustedes me siguen preguntando, yo voy a abrir el práctico de proceso. Aquí ya está el apunte de perfil del suelo, ¿no? Ya comparto pantalla. No, esto no hay. Es este. Ahí está, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien, así yo voy mirando las preguntas, porque yo no me sé las preguntas de memoria. Yo las leo y las voy interpretando, ¿no? Tenemos tantos prácticos, chicos, tenemos que te sientas... Cuando hay carbonato de calcio en el perfil, ¿sí? Entonces ese es bueno, lo que estábamos diciendo, lo que yo les contaba hace rato. Bueno, no sé, los escucho. Profe, y ahí la nomenclatura para los horizontes sería BK.
si es Para impre- cementado era M. claro, sería CKM o BKM, según donde esté, tal cual. Si está cementado, o sea, si es toda una capa compacta. ¿Por qué? Porque puede estar en nódulos, o sea, si son concentraciones, ustedes van a ver, visualizan pelotitas blancas, no sé si han visto, han ingresado a la página donde los envié, ¿sí? Que yo les dije, está muy linda para que curioseen, para que vean, hay mucho ahí para aprovechar, entonces está lindo ingresar.